Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. En este episodio de el podcast de Arquitectura y Algo Más tenemos el gusto de conversar con Gonzalo Iturriaga Atala, arquitecto chileno con formación en la Universidad Andrés Bello y un máster en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde su estudio, fundado en el año 2011, ha desarrollado una obra que transita entre lo íntimo y lo expansivo. Cabañas de montaña como refugio para un montañista, viviendas como Casa Arca, intervenciones que dialogan con paisaje, clima y materiales. Reconocido tanto nacional como internacionalmente por premios, nominaciones y publicaciones, Gonzalo combina su práctica con la docencia, explorando cómo cada proyecto puede ser una investigación formal y espacial. En esta conversación no nos quedaremos solo en lo visible, indagaremos sus convicciones arquitectónicas, cómo enfrenta los desafíos del proyecto y cómo piensa el rol de los arquitectos hoy. Además, le preguntaremos qué fuentes alimentan su mirada proyectual. Gonzalo, bienvenido al podcast de Arquitectura y Algo Más. Un placer tenerte acá. Y nada, vamos con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién es Gonzalo Iturriaga? Lo primero, gracias por la invitación. Siempre interesante, lo digo siempre, como de tener estas instancias, un poco pensar lo que uno hace, porque de alguna manera uno está como en el día a día corriendo. Bueno, yo soy, de una forma personal, el hijo al medio de 3 hermanos, un hermano, una hermana más grande, más chico, hijo de Pedro y Rebeca. Soy papá, tengo 2 hijos, hombres, la Cata, mi señora, que es arquitecta también. Y bueno, de profesión, soy arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad Andrés Bello. Después, titulado, hice un magíster en arquitectura en la Católica, y por cosas de la vida, así como circunstancias no planificadas, el día de mi título me ofrecieron trabajar en una oficina y hacer clases. Y fue como algo que probablemente trabajar era parte como de lo que todos esperábamos hacer, pero claro, llegó rápidamente. No tuve 2 semanas después de titulado, estaba sentado en una oficina trabajando. Y llegó la docencia, que nunca fue un tema, nunca fue algo que me planteé como objetivo. Nunca fui ayudante en la escuela, estaba muy enfocado en lo que quería, que era como estudiar y tratar de hacer bien como mi carrera. Y también, un par de meses después, estaba sentado como ayudante en título, y hasta el día de hoy sigo haciendo clases. Genial. Voy a partir al tiro con preguntas complicadas, que es una pregunta que le hago a todos los invitados y no es fácil de responder, pero me interesa conocer la mirada que tiene cada uno de ustedes respecto a qué es la arquitectura para ti. Como definición teórica, no sé si te la podría dar, porque no sé si mi campo, por lo menos como yo lo enfrento, va por ahí. Lo que sí para mí es como una oportunidad proyectual. De alguna manera, en mi proceso hay una iteración constante sobre cómo podría llegar a ser algo. Entonces, sin duda es como está en ese ejercicio como yo podría entender la arquitectura. Es como un campo de posibilidades para tratar de llegar a algún tipo de resultado. Obviamente el resultado depende del tipo de encargo que uno puede tener. Muchas veces no hay encargo. Hay una cosa que aprendí en la escuela, que fue dibujar. Yo nunca había dibujado antes, y empezó como las cosas con Noguera, infinitas croqueras de dibujo, pero encontré como un medio
que me permite constantemente estar como iterando sobre cosas que se me vienen a la cabeza, que de repente pueden estar enfocadas en algo que vi, en algo que escuché, en una reunión, en lo que sea, y que empiezo a dibujar. No es como que un iluminado de que de repente se me ocurren ideas, en ningún caso. De repente son cosas que empecé a dibujar, empecé a ver hasta dónde aguantan, y eso de alguna manera siempre han sido como parte de un proceso y entender quizás una forma de cómo yo hago o cómo me enfrento por lo menos a lo que entiendo como arquitectura. Y que ahí obviamente está siempre la retroalimentación de cada proyecto, de lo Claro. que el proyecto te empieza como a pedir. Los datos que levanta. Claro, porque al final es una serie de factores que son los que se entregan, y que una parte de esa es la que uno entrega y la otra son como un documento que te entregan con una serie de parámetros y que uno tiene que ver cómo jugar con eso. Pero yo lo consigo así, siempre lo he entendido de esa manera. Creo que la parte de la docencia me ha permitido también entender de que es un poco eso, por lo menos lo que un campo muy amplio de experimentación, y que uno tiene que ver cómo jugar dentro de ese campo. Sí. Oye, le vamos a contar a la gente, porque recién mencionaste a Alfonso Noguera. Sí. Nosotros con Gonzalo fuimos compañeros de universidad, partimos en primer año junto con ese taller de Alfonso Noguera. Si está viendo por ahí, un fuerte saludo, gran profesor, y también yo recuerdo con mucho cariño esas eternas croqueras dobladas con papel, hoy olvidé el nombre, se me fue. Plegado. Con plegado, claro. Nada, muy, muy, muy linda experiencia y grandes aprendizajes ahí en ese taller. Sí, sí, yo creo que fue una parte importante como taller, como aprendizaje, como aproximación, porque Alfonso, entender la arquitectura. Entender la arquitectura. Alfonso tenía una forma de un grupo de personas muy jóvenes que no sabían para dónde iba la cosa, de poder explicar de una forma muy simple qué es lo que estábamos tratando de ver, ¿cierto? Así como que tenía una aproximación que te ayudaba mucho como a tratar de entender cosas que todavía no entendías, porque obviamente éramos chicos, no teníamos ni un bagaje cultural ni nada relacionado con la arquitectura, por lo menos no yo, y yo creo que la mayoría de que la estamos mayoría probablemente no. O sea, yo creo, claro, distinto cuando uno viene de una familia que hay un acercamiento con la arquitectura, que uno pueda tener cierta información o conocimientos previos, pero en este caso no era, y ahí Alfonso, claro, fue como bien parte de eso, y que entregó herramientas que hasta el día de hoy, como decía, como el dibujo es algo que ocupo constantemente, ¿no? Gasto croqueras el dibujo sin tener encargos, porque no estoy buscando tampoco es hacer como un set de proyectos para un futuro posible, pero claro. yo creo que sí, es recopilar información, es un ejercicio más intelectual que otra cosa. Sí, yo siempre he trabajado, o siempre me he ido pasando como que uno trabaja de la guata, de alguna manera, una forma como medio inconsciente sobre lo que está haciendo, y ya hoy día con el tiempo uno le va poniendo nombre. Yo creo que esto de lo que te decía, como este proceso como de iteración, es un poco eso. De alguna forma, no saber cuál es el resultado final, sino que simplemente estar viendo cómo uno va produciendo algo que quizás sirve y quizás no va a servir. O sea, yo creo que sirve. Y en esa documentación, por lo menos en ese taller, adquirí varias cosas. Que uno era, un formato de documentación que hasta el día de hoy lo tengo guardado. La croquera. En Bond de 180, y ahora me acuerdo del papel. 180, y ese formato fue como, ok, hay un formato y que se repite, y hasta el día de hoy no ocupo ese, ocupo otro, pero ocupo hace ya, no sé, 15 años el mismo formato de documento. Documentar algo que en el tiempo te sirve. Yo constantemente me acuerdo, y es como, mira, si en algún momento dibujé algo y lo busco y está ahí, y hace no mucho tiempo empecé a como digitalizar algunos dibujos,
para empezar a agruparlos como en ciertos conceptos o nombres que me sirvieron en algún momento para una exposición, pero, o sea, una exposición como una charla que me invitaron, pero que te ayuda como a tratar de entender de que hay ciertas líneas de argumento que uno va como construyendo de forma de repente inconsciente, es obsesivas también, y que se transforman como tu guía para los proyectos. Entonces ahí Sí, con Alfonso está esa cosa como de documentar. Yo recuerdo que todos los dibujos introductorios del taller eran dibujos de él de sus viajes. sí. Y, Tenía croqueras enteras de sus viajes, sí. y que finalmente está, no sé, media hora antes de la clase dibujando todo eso para explicarnos de qué se trataba el encargo siguiente. Entonces, hay algo bien bonito como en documentar y guardar eso, como yo no sé si a alguien le va a servir, a mí me sirve, Sí, claro. pero finalmente, claro, hay algo bien bonito en el proceso. Y de hecho, gran parte o parte de los proyectos que he hecho, algunos aparecen como en su momento como directo en el encargo y buscas como de alguna manera la solución a eso, pero muchos también vienen de procesos anteriores que no tenían nada que ver con el encargo en sí mismo Mm, y uno busca ahí cómo articularlo. así es. Oye, un pequeño homenaje estos Sí. minutos de conversación a Alfonso Noguera, gran profesor que tuvimos. ¿Cómo recuerdas esos años de formación en la Andrés Bello? Y después linkeo al tiro con otra pregunta. ¿Qué te motivó a tomar el máster en el fondo Mm. que hiciste en la Católica? La escuela fue, yo creo que fue un proceso para mí muy personal, Mm, más allá de la escuela que nos tocó vivir, que tuvo distintos procesos, distintos directores, una etapa de dirección más, como más cercana a lo que yo quería, a lo que yo Fue muy pensaba. buena, de hecho, esa etapa que nos Fue muy tocó. buena cuando estuvo Cecilia Puga, fue Sí. para mí, o sea, partiendo por Cecilia, que para mí es de las mejores arquitectas que hay en Chile, su obra habla por ella en todo sentido, pero desde cuando entró y todo, fue como, tuvimos algo que fue muy especial, o Mm, sea, sí. como etapa, formación, tenían un plan de Con trabajo Alberto Sato como con decano, la Alberto Sá Cecilia Puga, directora, y y un después conjunto. pasó Felipe Asadi también. Sí, y ahí hubo un conjunto de obviamente arquitectos Mm, que venían como en su proyecto de escuela que yo creo que nos nutrió mucho, sí. 100%. Y eso yo lo he conversado con otros como exalumnos que eran un poco más grandes que nosotros, pero que estuvieron en todo ese proceso y todos lo sienten de la misma manera. Yo creo Mm, que ahí hubo algo bien interesante. La escuela como escuela, yo no entré al Andrés Bello porque fuera ni mi primera, segunda o tercera mm, prioridad. Tuvo que ver como con otras cosas, pero fue una buena escuela. Por lo menos yo tomé ramos que me hicieron sentido. Tuve muy buenos profesores, no en todos los talleres, no porque hubiera otros malos, sino sí, que claro. tuve profesores que marcaron, no sé, me acuerdo, bueno, yo creo que Noguera sin duda fue una etapa buena para partir, muy Sin buena duda. como formación inicial, como para entender de qué se trata esta cuestión. Sí. Sí, claro. Pero en taller 3 tuve a Hugo Mondragón, Mm. que fue como una carnicería esa cuestión. Así como, en verdad, por lejos fue el mejor profesor que tuve en toda la escuela y fue en Mm, taller 3, porque nos hizo trabajar como probablemente nunca nadie había pensado que se podía llegar a trabajar. Eran mm, entregas, 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 era una cuestión que si no estaba en ese tono, si no lograbas llegar a como a trabajar en el ritmo que te exigía, en verdad, no es como que te fuera mal, pero es como que en verdad que ahí fuera claro. rápidamente como de ese nivel de exigencia. Y de hecho, pensando un poco en eso, me acordaba como de dos cosas que yo creo que ese taller, o sea, ¿por qué caló tanto como no tan solo como en mi vida profesional, sino que como en la formación dentro de la escuela? Fue porque me lo tomé en serio, pero en verdad en serio. Mm, Me acuerdo, una semana me enfermé, me dio amigdalitis y estaba con fiebre, estaba así, pero... Y no fui a la clínica porque tenía una entrega de taller. Y fue como, no. Y hice toda la entrega, llegué a colgar,
dejé las maquetas, colgué las láminas y le dije a Hugo, ¿sabes qué? Con fiebre, estaba con 40 fiebre, le dije, bueno, necesito irme, pero acá está mi entrega. Y me miraba así como, ya, y un compañero le dijo, guárdame las láminas para poder así como después tenerla y ver los comentarios y todo. Y me fui a la clínica, me pincharon y estuve como 3 días en cama. Y después, en ese mismo semestre, mi hermana vivía en Estados Unidos y mis papás la iban a ir a ver y nos invitaron a mi hermano y a mí para visitarla y no fui. Porque tenía una entrega obvio. taller y fue como, no puedo. No puedo. Después me anduve arrepintiendo porque era, obviamente, la mejor forma de gastar plata es viajando, Sí, pero, por lejos. pero tenía un nivel de compromiso que eso, y como fue muy temprano en la carrera, yo creo que después siempre me lo tomé en serio, pero después de eso me lo tomé muy en serio. Sí. Era Y otra época también, porque convengamos, y lo hemos hablado con otro invitado, hoy día yo no sé si se puede pedir ese mismo rigor a los alumnos. No estoy haciendo un mm, juicio de valor respecto a si son mejor o peor, pero simplemente que hoy día los chicos de las generaciones mm. actuales tienen otra idea. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Sí, son distintos momentos. Yo no podría, claro, por supuesto que uno creció con un sistema que es muy distinto al actual. Yo lo veo con mis hijos. A mí me criaron de una forma y yo estoy Sí. tratando de criar a mis hijos de otra forma, las cosas correctas que a mí me criaron y otras cosas que tratáis de ir mejorando, evolucionando, lo que sea, y en eso cometemos los mismos errores probablemente que nuestros papás. Y yo creo que esto es un poco lo mismo. O sea, son distintas etapas, distintos momentos. Ellos los estudiantes hoy día están de alguna manera, ¿cómo decirlo? Están influenciados de otras formas, o Sí, sea, claro. tienen otros parámetros respecto a todo. Entonces, claro, uno trata de exigir en función de lo que uno vivió y conoce, y que a nosotros, claro, era todo mucho más análogo, o sea, los computadores, AutoCAD, lo que fuera, o BIM hoy día, era muy distinto. La aproximación sobre la enseñanza era todo haciendo y haciendo con las manos. Entonces, obviamente uno echa menos eso en las escuelas hoy día. Pero claro, hay como es una conversación que es compleja, porque Sí. uno les trata como de enseñar y entregar como esa forma, pero ellos lo entienden de otra manera. Sí. Y claro, y ahí por lo menos la escuela era esa manera. Y bueno, para no perder la otra parte, que sería cuando ya tomé la decisión de hacer el magíster, fue como una cosa que en título, cuando estábamos en el proceso de título, yo quería hacer un proyecto de título que tenía que ver con un área urbana, que era siempre, mis abuelos vivían en el centro de Santiago, entonces desde muy chico caminamos por las galerías comerciales. Y, y la Graciela, que era la nana de mi abuelo, pero es como mi abuela, porque me vio nacer y estuvo toda la vida hasta que se fue. Ella bailaba tango ahí en el centro, entonces de repente yo salía con ella y me llevaba y bailaba un rato. Entonces siempre tuve esa imagen de estos patios interiores y, y mis papás, de hecho, en alguna época tuvieron un restaurante ahí en Huérfano y caminaba del metro al restaurante por las galerías, porque era más seguro y entonces estaban estas galerías que de repente se abrían y uno veía al cielo y siempre tuve como esa obsesión desde muy chico como este lugar y quería hacer mi proyecto de título en eso y me di cuenta que no me iba a dar el tiempo. Como que era un proyecto muy grande como para eso. Entonces, mi proyecto de título fue otra cosa, que también fue una temática que me obsesiona hasta el día de hoy.
Y dije, esto lo voy a hacer en un magíster. Entonces, obviamente, después salí de la escuela, trabajé ¿Cuál fue esa temática que trabajaste en el título? infraestructura en Parque Nacional. Perfecto. Que por cosas, de nuevo, como de la vida, esas cosas que uno va intuyendo, de repente son cosas como de guata o lo que sea. Claro, fue la infraestructura de un parque nacional, que no tenía infraestructura, el Parque Alessandino en Puerto Montt. Había una cosa interesante que era como viajar. De hecho, quería hacer mi proyecto en Chiloé, porque quería conocer Chiloé, y que hoy día es de mis lugares favoritos, así como en el mundo, y la investigación no me llevó nunca a Chiloé, sino que me llevó a este otro parque. Y dentro del proyecto había unas zonas de camping, estaban los accesos, pero también habían unos refugios de montaña. Ya. Y claro, cuando hoy día miro y de alguna manera la vida, los encargos me han llevado también a como una escala o poder iterar en una serie de proyectos que están dentro de esa misma línea, igual ha sido interesante, como se han ido cruzando cosas que no tenían, que en ese momento era como el proyecto título y estaba en un lugar, y todo lo que es cerro, parques, algo que en verdad probablemente una vez o dos veces a la semana estoy arriba de un cerro. Es como, hay algo ahí. Sí, es interesante cómo se conectan las cosas, Sí. porque finalmente, bueno, tú tienes un proyecto que ha sido premiado internacionalmente, que es Refugio para un Montañista, que es un proyecto muy lindo, y que deriva por lo que estás contando finalmente de tu título, Mm. y que me imagino que todo lo que fuiste aprendiendo, la información que fuiste recopilando, la vas después depositando justamente en un proyecto como ese. Sí, sí, no, no sé. Porque hay otros datos también. Porque hay otros datos, porque, por ejemplo, ese refugio que fue el primero que hice como refugio, eh, yo estaba en Chiloé y pensaba en verano y pensando en cómo estábamos en una casa que mis papás tienen allá, decía como, "Ay, me haría como un taller de herramientas aquí en el bosque". Y me puse a dibujar un taller de herramientas para mí dentro de ese bosque. Y, y eso fue 2 años antes del proyecto que hice. Y dibujé muchas cosas. Después llegué, hice un par de maquetas, pero todo para mí. Era una cosa como muy, de nuevo, iterar sobre Sí. una idea. Y entre medio aparecieron otros proyectos que me dieron ciertas directrices sobre trabajar con unas cáscaras y quedaron ahí planteamientos, proyectos que se presentaron como a propuesta y quedaron en nada. Hasta que llegó un encargo y que fue como, mira, hay una oportunidad de poner en juego como esta idea que tengo, porque calzaba también muy bien con la lectura que yo hacía del encargo, porque el encargo obviamente siempre es como un listado de recintos, Sí, metros cuadrados, presupuesto, y lo otro de alguna manera es como uno intuye la lectura al cliente y después también lo que uno puede aportar si no lo ve forma estética o lo que sea. Entonces, sí, claro. Arquitecturizar el encargo. claro, darle forma, no Sí, sé, sí, claro. claro, Es que lo que pero pasa es sí. que lo hablábamos también con Felipe Alarcón, Mm, y que en el fondo cuando llega un encargo, lo más probable es que no tenga nada de arquitectura. Como dices tú, es un listado de recintos. sí, Entonces, ¿cómo hacemos esa lectura para decir, incluso encargos más sencillos, una ampliación o un muro que hay que hacer? mm, Bueno, ¿cómo le damos la vuelta para que haya presencia de arquitectura en eso? claro, porque son oportunidades. Por Exacto. eso es como siempre he pensado y te lo comentaba antes, como de trato de no hacer proyectos en serie. Obviamente los proyectos hay ciertos lineamientos que uno va poniendo a prueba y repite porque te van funcionando y después uno los puede de alguna manera ir manipulando, dando vueltas y cosas así, pero porque también es como eres el mismo diseñador, si Sí, uno claro. no, ¿cachai? Hay una misma mano. Hay una misma mano, Mm, pero claro, todos los encargos tienen distintas variables, entonces si uno juega con esas variables, el proyecto muta, entonces es mm. difícil
posible, es posible hacer todos los proyectos igual, sí, y van a responder y van a funcionar y todo, pero también hay una oportunidad en no ser tan eficiente como en Mm, algunos momentos lo he dicho, como no ser tan eficiente en ciertos procesos, porque también ahí está la oportunidad. Y creo que cuando uno la toma, bueno, pasa un poco en lo que, para bien y para mal, porque obviamente hay cosas que funcionan y otras que no funcionan tan bien, y eso es parte del proceso. sí. Oye, ¿cómo se enfrenta un encargo como los refugios en montaña que has hecho, en donde tienes que enfrentar datos o factores, como hemos hablado, viento diferente, clima diferente, clima cambiante también, un clima muy Mm. distinto en invierno que en verano, por los opuestos, la mano de obra, porque una cosa es construir en la ciudad o incluso en una zona rural afuera del perímetro urbano, pero subir materiales a la montaña, todo eso se aborda desde la arquitectura. ¿Cómo lo haces tú? Como varias preguntas. Sí. Eh, bueno, hablamos de que, claro, siempre hay un listado que es bastante similar, como que no tendría que ser un cliente muy específico que quiere algo muy específico y tienes claro qué es ese algo. Mm, Eh, pero después yo, claro, siempre he entendido de que está el cliente, está el requerimiento, o sea, está el cliente porque es un personaje y tiene sus propios gustos, ujú, ¿cierto? Sentarse a leer mirando para afuera puede ser un gusto, porque la cocina, el baño, ¿cachai? Todo eso son de alguna manera cosas bien estándar que después, si uno las cruza con ciertos datos, obviamente deja de ser tan estándar y mm, ahí uno podría como flexibilizar el encargo. Pero el lugar a mí es como que me entrega gran parte de lo que el proyecto es. Ahí hay como un juego y no es como que me empiece y me obsesione estar una semana acampando en un lugar, no, en ningún caso, pero sin duda es como te entrega una serie de información que cuando uno las toma en verdad mm, hace que el proyecto empiece como a tener forma. Ay, me estaba acordando un caso específico que en la casa Pac-Man, que la terminé hace poco, que es una casa no es redonda, pero es redonda. Y que el cliente llegó porque conoció al constructor con el que yo trabajo en ese lugar y lo llevó a ver la última casa que habíamos hecho, ok. que es la casa del Montañés, que es en triángulos. Y, y él llegó, le gustó y me dijo, quiero eso. Así como, literal, así Sí, como, claro, quiero eso. quiero eso. Y fue como, le dije, ya, veámoslo, veámoslo, porque le gustó, entonces era como, quería eso. Y fue como, vamos a ver tu terreno. Y el terreno era literal una roca, así Ya. como la única parte plana que había era un relleno de piedra que habían puesto ahí como para poder acceder a esta cuestión y el terreno era una roca con un quillay puesto sobre la roca. Que nació, obviamente, naturalmente, quizás cuántos años lleva ahí, la cuestión es que sobrevivió con casi nada de sustrato, ¿cachai? Claro. Entonces, y, y al principio dije, ya, sabes que voy a hacer el ejercicio de ver si ese otro proyecto aguanta Ese emplazamiento. Mm, este emplazamiento, y obviamente no aguanto nada. Pero porque cuando está ahí, como sobre esta roca, era como una roca grande, que es como todo el cerro, pero remata esta roca, y había una roca más chica entre medio y dejaba un espacio. O sea, no, yo no puedo poner proyectos sobre la roca. Como que esto me tengo que envolver de alguna manera la roca, es como eso. Después la pregunta era, ¿es más abajo, un poco más arriba, sobre, dejando la roca abajo? De alguna manera las definiciones principales del proyecto empezaron a estar como en esa línea, ujú, cuando ya, pero formalmente tenía que de alguna manera envolver esto. Obviamente probé todas las formas que se te puedan ocurrir, ¿cachai? mm. Desde volver a los triángulos, un círculo, y que eso podría ser un tema netamente formal, pero que igual estaban de alguna manera condicionadas a algo que el lugar Mm, te daba y te decía. Me acuerdo en la visita fue como, mira, si es que esto está acá arriba, hay que entrar entre medio de estas dos rocas y de hecho la escalera que tiene acceso está y eso fue la primera observación que se me ocurrió cuando estaba ahí en el sitio. Y ahí es donde, claro, uno pone como a manifiesto de que
de que no hay una respuesta absoluta para todo, sino que si uno empieza como a agarrar todas esas variables, te empiezan a entregar distintos resultados. Y aunque, como decía, en ciertos momentos no sea tan eficiente porque requiere muchas horas de trabajo y buscar y encontrar esa forma final. De hecho, me acuerdo en la oficina estábamos ya como con la idea de este círculo de alguna manera, pero no era tan círculo porque con la topografía la roca no es perfecta, Claro. era deforme, entonces la geometría se empezó a deformar en función de la forma o geometría que hoy día la roca podía tener, entonces, y en un momento, claro, porque constructivamente era más complejo, dijimos ya hagamos un círculo, y no aguantaba. No, No daba. y no daba, y pudo haber sido mucho más simple en muchas cosas, y hubieran explicado ciertos procesos en la construcción, pero no aguantaba. Entonces terminó siendo lo que es, pero porque estaba adaptada al lugar. Y me acuerdo la primera vez que le presenté al cliente como la propuesta, que habrá sido, no sé, 2 o 3 semanas después que nos juntamos y que fuimos al terreno todo. Se quedó así como mirando esta cuestión y me dijo, nunca pensé que podía llegar a tener algo así. Entonces tú dices como, ok, y el encargo responde a lo que él necesitaba, Claro. que tiene un dormitorio, un baño, un living, tiene una logia, tiene para poner un refrigerador, tiene una terraza, tiene un espacio abajo para poder estar cuando, no sé, hay mucho sol, estar abajo refugiado, el volumen se cierra hacia la calle para no quedar tan expuesto, pero agarra el viento para ventilar el recinto. Entonces, Todas esas variables. son variables y obviamente lo que son las condiciones como materiales, claro, primero siempre hay un presupuesto. Eh, siempre he pensado que, claro, mientras más restricciones uno tiene, es más fácil trabajar. Sí, claro. Porque al final te acota, mira, podemos hacer esto y esto, y no todo. Entonces eso también establece al tiro un criterio sobre qué podemos llegar a hacer. Las condiciones del lugar, obviamente, es como cómo llego con material a un lugar, pero también el lugar va definiendo criterios. He tenido proyectos como el refugio montañista que hicimos fundaciones, trajimos todas las estructuras hechas de una maestranza en Santiago, entonces en un día estaban montados todos los pollos de hormigón y llegaba un camión, y podía llegar un camión de hormigón, entonces se hormigonó ahí. En el caso del Montañés, había muchas rocas chicas o montones de roca, entonces tuvimos que ir ajustando todas las fundaciones en relación a lo que había en A el lo que se iba lugar. encontrando. Entonces, digamos, como ya, pero también llegaba un camión y Pac-Man, un 20% de las fundaciones son hormigón y el resto están ancladas a la roca. A la roca, claro. Porque no había opción de empezar tampoco a picar la roca para hacer una fundación. Entonces implicaba otra solución técnica para poder resolver ese problema, que es un problema estructural. Entonces son distintas como complejidades y cada encargo lo tiene que ir resolviendo en función de lo que necesita. Ahora estoy haciendo una casa en Chiloé y tiene otros problemas Claro. y tenía como ciertas épocas, fechas que teníamos que partir la obra porque si no, no era posible. O sea, en Chiloé o Por en la un lugar lluvia. que llueve, tenéis que techarlo lo antes posible. Entonces partimos en enero y antes que empezaran como las lluvias reales, porque llueve siempre, ya estaba techado. Claro. Entonces, hoy día no han pasado, no sé, o han pasado 10 meses y ya estamos en terminaciones casi como, o sea, la casa está entregada en menos de 12 meses, que para un proyecto como que uno podría decir que es corto, pero es porque está bien planificado. Obviamente hay una constructora ahí que funciona muy bien, pero es un lugar complejo. Claro. Hace 2 semanas estuve allá y nos tocó un temporal que era así un viento Gigante. imposible, pero claro, ahí uno va viendo. Pero es importante destacar que cuando todo está bien planificado, y digo planificado desde el proyecto, lo que tú mencionabas recién, o sea, temas materiales, temas logísticos, temas estructurales, etcétera, cuando todo eso está bien pensado y está bien plasmado en el dibujo, finalmente la obra también sale bastante más fluida. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante.
Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Sí, sí, o sea, es como todo, lo barato sale caro. Sí. Y hoy día estoy en una postura, más que porque pretenda que los proyectos salgan más caros de lo que uno quisiera, es como trabajar en función del presupuesto que uno en verdad tiene. Porque como que uno tiende a mentirse, uno mentirle al cliente en el sentido de como, no, si esto lo podemos hacer y en verdad no, claro, o sea, como tenía un presupuesto, este presupuesto, sí, a mí me ha tocado construir, yo he construido casi todos mis proyectos, por administración, por lo que sea, o sea, por necesidad, por oportunidad, por lo que sea. Uno se da cuenta de que las cosas cuestan lo que cuestan. Y cuando uno quiere que salga más barato, en verdad lo único que está haciendo es decir, mira, va a salir más barato, pero después no te sale más barato. Sí, porque claro. te empezás a encontrar con una serie de problemas que son reales y no problemas porque quisiste que haya un problema, sino que simplemente porque faltó algo que sacaste o después elegiste algo que en verdad era mejor a lo que trataste de bajar y ahí es donde uno tiene que ser como bien consciente y decir, Sí. mira, con esto te alcanza para esto. Bien, te alcanza bien para esto. Y no yéndonos a presupuesto así, yo no te estoy hablando 60 UF, 70 No, UF por claro. metro cuadrado, en ningún caso. O sea, la mayoría de estos refugios que hemos hablado son proyectos muy baratos. Sí. Y yo siempre hago la analogía con los autos respecto al tema del presupuesto. O sea, tú podés tener un rico auto, que puede ser un Mini, por ejemplo, una joyita chiquitito, todo, con un presupuesto acotado, y podéis tener un Ferrari, un Lamborghini. Va a depender de que en el fondo cuál es tu presupuesto y cuáles son tus necesidades también. Sí, por eso ahí es donde uno, creo, como profesional, tiene que ser bien, o sea, lo suficientemente riguroso. Y hay que asesorar bien al cliente. Es que al final es lo mismo, si tú vas al doctor, tú no le decías al doctor qué pastilla te va a dar o cómo tiene que operar el hueso que te quebraste, ¿cachai? Sí, O sea, tú que haya merced porque es el profesional que está a cargo y sabe lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que uno debería hacer y uno debería ser capaz de hacer. Así es. Oye, creo que volvamos al tema del dibujo. Tú eres un muy buen dibujante, lo has dicho que es parte de tu proceso investigativo. Quiero que expliquemos un poquito a la gente. Hay un dicho muy, muy conocido entre nosotros los arquitectos que la mano piensa. Y yo siempre hago la analogía que así como los escritores, valga la redundancia, escriben y la letra es su herramienta de trabajo, los ingenieros probablemente los números y las matemáticas, para nosotros es el dibujo. ¿Qué es para ti el dibujo? Ya lo explicaste un poco, pero me gustaría que lo explicaras a la gente en base a este concepto de que nosotros pensamos en base al dibujo. Probablemente por mi dislexia, todos mis problemas que uno desde chico arrastra por lo que sea, el dibujo fue algo que, o sea, bueno, nos obligaron como a través del dibujo a aprender a mirar, pero a mí me sirvió para otra cosa. Yo todo lo que anoto, o sea, todo lo que escribo, me acuerdo. Si no lo escribo, se me olvida. Entonces también hay una cosa como de poder traspasar, como a mí, como en un orden general, como que me ayuda a eso. Pero es una herramienta que es muy rápida, es muy fácil. Yo no soy un gran dibujante, o sea, dibujo harto y probablemente hoy día, después de muchos años de entrenamiento, por supuesto que controlo bastantes cosas como de perspectiva y que
y que me permiten como poder trasladar a un dibujo las ideas. Pero yo siempre lo he visto como algo que es muy rápido, muy Mm, fácil. O sea, yo tengo ahora una idea, me siento, saco la croquera, me pongo a dibujar y en 5 minutos dibujé 20 posibilidades de eso que estoy de alguna manera pensando. O sea, claro. un detalle constructivo hasta algo más general o lo que sea. Entonces hay una cosa como de que, claro, de alguna manera uno traslada rápidamente lo que está en la cabeza a un papel. Mm, Pero claro, a mí me sirvió desde ese punto de vista. O mm, sea, y es algo que nunca me he puesto como a estudiar y yo sé que, claro, nuestra profesión es algo como recurrente, siempre ha existido. El dibujo, sí, sea digital o sea es nuestra manera de análogo, es comunicarnos. como, claro, nuestra forma de comunicar. Un plano finalmente, son instrucciones para otra persona y otra Sí. persona que no necesariamente es arquitecto. Entonces el dibujo, como que hay distintas categorías. Una cosa es el dibujo que yo ocupo para mí mismo, en mi proceso, y que algunas veces, de hecho, en recomendación de la Cata, como ocuparlo con tus clientes, y cuando lo he ocupado ha sido muy bueno, Mm, porque de alguna forma trasladas algo que es personal en un proceso personal. claro. Y eso yo lo he terminado ocupando porque antes lo dejaba para mí nomás. Eh, pero después hay otro tipo de dibujo que es el que nosotros hacemos en planimetría, que es para un constructor, un maestro, alguien que va a ejecutar algo específico. Entonces son instrucciones que tienen que ser muy claras, entonces tampoco pueden irse como en otra línea de repente sobredibujar Claro. cosas, ¿cachai? Porque yo creo que hoy día está la mezcla con esta otra pata que voy a decir que tiene que ver con las publicaciones. Y que hoy día hay mucho dibujo que cae más como en una publicación de un libro, y que en la escuela aparece mucho eso también, que es más como lo que es la publicación, más que lo que uno entrega. Entonces Sí. son distintas formas, aproximaciones necesarias, pero que uno tiene que entender para qué es qué. Sí, de hecho yo creo que ahí hay una crítica que yo tengo en las escuelas. Creo que uno muy poco en la escuela dibuja para que algo se construya. O sea, no, Mm. como que tienes pocas veces la oportunidad de dibujar algo con la cantidad de información necesaria para que sea construible. En Sí, general van más por el lado de la publicación. o sea, yo creo que, bueno, yo salí de la universidad siendo que fui bien obsesivo como en aprender a dibujar. Mi título que tenía como mi proyecto era en madera, me compré libros de construcción en madera y replicaba detalles tipo, y ahí aprendí harto, pero probablemente estaba todo malo y no se hubiera podido construir. Entonces, eh, claro, hay una cosa como de profundización que dependiendo del taller, dependiendo la etapa en la escuela, uno puede profundizar más porque ya hay más conocimiento, pero también hay mucho desconocimiento porque no están hay un problema como de madurez, ¿cierto? Mm, O sea, y hoy día hay cosas que sé dibujar mucho mejor que antes, pero porque las he aprendido practicando la construcción. eso es súper clave porque además uno hace la relación de haberlo visto, de Mm. saber, de conocer Sí, claro. la técnica constructiva, de Mm. haberla visto. Claro, uno en la universidad muchas veces no sabe cómo se construyen las cosas, lo ve en dibujos, lo ve, pero nunca lo ha visto in situ. Sí, Y eso marca una diferencia tremenda. no, y claro, y obviamente hoy día para mí hay un mal que es como la sobreexposición de todo. Mm, O sea, hoy día estamos todos sobreexpuestos. O sea, es como que uno trabajaba más encerrado o te conocían de otra forma. O por último, las publicaciones en revistas tienen tienen un tema que hay un curador y hay una selección de material de lo que va a estar ahí, porque mm, obviamente una publicación son caras, entonces hay que claro. elegir muy bien cómo lo que va a salir hoy día con las redes sociales, que no digo que sean tan malas, pero hay una cosa bien perversa, como Sí. de que uno puede subir cualquier cosa y hoy día, más con la inteligencia artificial, Mm, o sea, un par de imágenes en 5 minutos puedes sacar un book de proyectos que nunca diseñaste, claro. simplemente son una imagen de posible, refería a muchas otras cosas y ahí yo creo, claro, hay un Mm, tema. sí. Volvamos a tu rol de docente. Ya llevas muchos años, desde el 2009, 10 por Sí. ahí, haciendo clases.
¿Cómo ves la formación actual de los arquitectos, tú que estás metido en la docencia? Diferente. El- el- eh, no digo que sea más mala, pero es diferente. Uno se tiene que ir adaptando más, como que yo como estudiante me acuerdo que uno se adaptaba a lo que te iban planteando y probablemente tiene que ver con cómo uno creció. O sea, yo fui la última generación que dio la preaptitud y la preaptitud te obligaba como a resolver problemas. Mm, O sea, te sí, ponían una ecuación y tú tenías que resolver la ecuación y de repente llegaba a un resultado y era el resultado, pero el proceso estaba malo. La ecuación estaba mal sí. ejecutada, entonces es como una forma de pensar muy distinta a la de hoy día, que es como más, como que está todo hasta ahí. Mm, Entonces uno reacciona de otra forma. mm, Y entonces esa formación que nosotros tuvimos como que tenía que ver como ir uno adaptándose a todas estas cosas y resolviendo. Y hoy día como que uno se tiene que ir adaptando a cómo están queriendo hacer. Yo creo que la parte difícil es justamente que hay poca reacción. Uno propone y hay como poca estimulación de parte de los estudiantes en estas cosas como... Y quizás porque nosotros estamos desenfocados en lo que quieren o mm, porque simplemente, no sé, ahí hay algo que es difícil. sí. También tenemos que entender que nosotros también crecimos en una etapa que la arquitectura se pensaba y se concebía de otra manera. Mm, Vivíamos en una etapa en donde era un país que estaba en un proceso de desarrollo. Nosotros justo nos titulamos y no nos dimos cuenta, o yo no me di cuenta por lo menos, que veníamos saliendo de una crisis que fue súper dura súper dura. y después vinieron puros años buenos, Sí, así es. años de crecimiento. Entonces también estuvimos de alguna manera contra una situación que era como oportunidades, oportunidades, Mm. oportunidades y todo tipo de proyectos. Y efectivamente fuimos poco conscientes de esa... Fuimos súper poco conscientes porque no nos dimos cuenta hasta que vino ahora otra crisis y es como, mira, ya, y día volver a ajustar. Entonces, eh, yo creo que ahí hay como un tema, que hoy día las cosas son diferentes y uno debería plantearse desde otras aristas. Mm. Eh, ¿Hay algo que agregarías a la formación de nuevo arquitecto o que sacarías? o sea, yo creo que a todos los arquitectos nos falta un poco estudiar comercial para poder ser mejores profesionales. Sí. Eh, como que yo no soy un entendido en la materia comercial, pero he tenido que hacerlo como en necesidad. Mm, Porque durante la escuela nos enseñan a pensar, mm, nos enseñan a tratar de entender las relaciones con un lugar. eh, no sé si tanto con un cliente específico, son como temáticas, ya vamos a hacer una casa, vamos a hacer, y hasta un cierto punto uno indaga, pero son como ciertas ficciones mm, que son ciertas ficciones. Pero hay una parte que es la que uno no sabe y que habían ciertos cursos que quizás eran muy fome o no te las explicaron bien que tenían que ver con gestión, pero no solo la gestión, sino que entender cómo nosotros estamos enfrentados a un cliente que tiene una expectativa y esa expectativa, si bien puede estar asociada a un producto que mm. podría ser una casa en este caso o un refugio, hay un presupuesto, hay una condición de mercado, hay una oportunidades que de repente un cliente no sabe cómo llevar a cabo su proyecto porque no entiende cómo económicamente podría resultar esto. Y le da miedo Sí, como tomar una decisión porque simplemente no sabe y está esperando que tú le resuelvas esa claro, parte, no tan solo que le lleves como un dibujo de, mira, este es tu proyecto, pero después no sabemos, ya, ¿quién lo construye? ¿Cuánto cuesta? claro. Entonces, yo creo que ahí hay algo que probablemente, y da lo mismo el tiempo, Mm, puede haber sido hace 10 años atrás, 20 años atrás, hoy día y en 10 años más, si no tenemos ciertas herramientas de ese tipo, quedamos fuera. sí, O claro. empezamos a quedar fuera porque hay discusiones que no sabemos cómo manejarlas, administrarlas con clientes que están pensando en recursos y no lo otro. Es todo un tema el que estás planteando, porque
incluso yo le voy a agregar otra patita que es previo a un encargo y que tiene que ver con cómo levantar encargos, cómo conseguir encargos. Exacto. Esto, en el fondo, cómo también venderse, entre comillas, de buena manera, conseguir clientes, cómo cobrar. No sé si a mí me pasó, yo el primer encargo oye, necesito hacer tal cosa. Ok, ¿cuánto cobro? ¿Cómo cobro? Y ahí llamando a compañeros que ya habían construido, a profesores, y uno no tiene idea de esas No. cosas. Y después, claro, uno está desarrollando el encargo, hace dibujos, hace planos, todo. Ya, oye, ¿y cuánto sale esto? ¿Cuánto me va a salir esto? Chuta, y ahí de nuevo, ya veamos cómo lo hacemos, cómo calculamos y aprender todo ese proceso porque es parte de un proyecto de Sí, arquitectura. sí. No es fácil, no, porque tampoco es como, claro, uno tendría que tener un producto súper probado y aprobado y saber esto cuesta esto. Pero también aunque uno supera eso, después llega a un lugar y el lugar tiene más pendiente y entran otras variables económicas que hacen que ese proyecto salga o más caro o más barato dependiendo de otras variables o requerimientos. Entonces, sí, es un tema. Yo creo que si uno sabe de eso, claro, hay más oportunidades de conseguir clientes si uno lo ve como desde ese punto de vista o Sí, cerrar claro. proyectos, porque hace poco también alguien me preguntó sobre, oye, ¿cuánto cuesta esto? Me dijo, es que yo tengo ahorros, pero no me alcanza. Y porque tenía que comprar terreno y después construir. Y le dije, mira, pero es que financieramente tienes estas otras posibilidades. Quizás te conviene buscar con esta plata comprar un terreno y después, no sé, hipotecar y empezar a hacer una figura para que el proyecto resulte. Claro. Y eso yo lo aprendí a palo. Obviamente con ciertos proyectos no sabía y empecé a preguntar nomás. Claro. Y preguntar y llamando desde el ejecutivo del banco, oye, ¿qué opciones tengo? Preguntándole a amigos que trabajan en eso, preguntándole a mi viejo y viendo de alguna manera. Y claro, entonces pero el problema es que quedamos cortos. Sí. Y eso, si nosotros saliéramos de alguna manera con algo más claro, no es que tengas que saberlo por completo, pero que tengas más claro de que esa parte, cómo realmente eso afecta en el desarrollo de un proyecto, sería más fácil poder entrar en ciertas conversaciones y llegar a un resultado, porque al final es lo que siempre pasa, como que, ya que el arquitecto hace el mono y ¿qué hay ahí? Y es como, no, nosotros no hacemos eso. Esa no es nuestro rol dentro de una sociedad o la responsabilidad legal que tenemos respecto a un proyecto. No es hacer un dibujo, entregártelo y después ver qué es lo que haces con eso. Es como, esta cuestión se tiene que ejecutar como tú quieres y que quieres lograrlo. Entonces, también es como, ¿cómo se afecta tu proyecto o tu idea de proyecto por no saber esas condiciones en el resultado final? Si tú tienes un control respecto a cuánto cuesta lo que puedes lograr con ese presupuesto y cómo formalmente puedes efectivamente lograr ciertas cosas, va a llegar al resultado. Sí, claro. Bueno, de hecho, lo hemos hablado y cuando tú le presentas un proyecto a un inmobiliario o a un desarrollador, las láminas de arquitectura van como en la quinta, sexta diapositiva después de todos los Excel que hay que mostrar. Claro, sí, porque es como es la última, si lo otro no funciona, No tiene sentido, claro. pero ahí también está el punto. Si eso de antes, que lo más importante, por ejemplo, en un inmobiliario, funciona, después da lo mismo cuál es la forma. Sí, claro. Y ahí están las oportunidades. Por lo menos yo siempre lo he visto así. Y cuando hago los proyectos, y eso me ha pasado con que se dio por una casualidad, una oportunidad, una necesidad de construir. Fue como tuve que administrar una obra, nunca había construido, nunca había administrado una obra y tuve que aprender ciertas cosas, pero también empecé a ver en dónde podía jugar. Claro. Y eso, de hecho, no fue un límite, fue todo lo contrario, una oportunidad. Y yo creo que en gran parte todos esos proyectos que he terminado administrando, construyendo, donde también más flexibilidad tienes para llegar como a un resultado final y que después, bueno, puede detonar en que te da de alguna manera como, mira, este soy yo, esto es lo que sé hacer, lo que puedo hacer y también para un cliente, trabajar con una persona que de alguna manera te da una solución respecto a todo versus
mira, este me va a entregar este me va a entregar este otro. Es como, ¿cachai? Como no te Mm, sirve. sí, se entiende. Has mencionado varias veces la palabra del rol que tenemos los arquitectos Mm. en la sociedad. ¿Cuál crees tú que es el rol que tenemos nosotros como arquitectos dentro de la sociedad? Yo, no sé, no sé exactamente cuál es el rol, pero sin duda deberíamos tener un rol bastante más participativo. Es como, no te sabría decir si es solamente sobre una cosa. Mm, Yo creo que son muchos campos, o sea, todo lo que se construye hay un arquitecto detrás. mm. Da lo mismo el valor que tenga como la obra en sí en el tiempo, es como, pero siempre hay un arquitecto detrás, o sea, para O mí, debería haber. o debería haber, si el problema Claro. es cuando no lo hay, Mm, aunque lo haya, cuando no lo hay, mm, porque muchas veces hay un arquitecto, pero están haciendo casi como, así como, pero sí, pasa, en verdad pareciera que no hubo un arquitecto claro. detrás. Partiendo por la ciudad, el arquitecto debería ser primero que estar ahí. Yo no entiendo cómo, no sé, el colegio de arquitectos, en este caso, realmente no está involucrado con cómo la ciudad crece, Mm, cómo, o sea, cómo no tiene realmente una injerencia importante en donde haya un equipo que está detrás supervisando para dónde va, cómo se planifica. Pareciera que no pasa, yo mm, no sé hasta qué punto pasa. Nunca me he involucrado porque tampoco es mi tema mucho más, pero pareciera que no tiene una injerencia. Hoy día, sin, eh, sin querer decir así como algo, la OA creo que tiene una injerencia mucho más relevante que el colegio de arquitectos mm, claro. en las O sea, discusiones. ya es extraño que hayan entidades de un mismo gremio en paralelo, dos Eh, entidades en paralelo. exacto. Mm, Entonces, yo estuve colegiado durante muchos años, porque creo que uno tiene que participar, porque creo que uno tiene que ser parte, pero cuando te empiezas a dar cuenta de que al final eso no servía de nada, y cuando empecé a participar de las reuniones y las discusiones y te das cuenta de que las discusiones no van por el lado que tú crees que deberían ir o que están como en otro tono, es como, bueno, yo me salí, pero mm, me salí por eso, porque claro. no me representa en ningún punto como arquitecto. Mm, No, yo soy una persona que soy cero político, entonces tampoco me gusta meterme como en esos temas y nada, pero veo que uno es más afín hoy día a lo que la OA está haciendo, mm, como de alguna manera como una institución que está fomentando que los arquitectos participen, mm, y no solo los arquitectos o más viejos con más carreras, sino que todos, y les dan, es una plataforma para eso. Y yo creo que sí o sí, y no tiene que ver con la publicación de una revista, mm, no es solo eso, es sí. como, es todo, es poner temas sobre la mesa. Y Mm, yo creo que ahí es cuando uno dice como, ok, ¿cuál es el rol que uno debería tener? mm, Eh, ojalá los mejores arquitectos de Chile estuvieran metidos en la SECPLA. mm, Ojalá estuvieran metidos en las municipalidades controlando y definiendo qué es lo que se tiene que hacer. O cómo se tienen que hacer las cosas y que se hagan bien. Y tú te das cuenta de que las municipalidades funcionan muy mal, que mm, las DOM funcionan muy mal porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Y ahí hay una crítica a nosotros mismos. O mm. sea, Sí, porque finalmente son arquitectos los son, que están son arquitectos los ahí. que están ahí haciendo las gestiones. Mm, Entonces, no voy a decir nombre del municipio o la DOM, ¿cachai? Pero no puede ser que yo ingresé un expediente el 17 de septiembre del año pasado y 9 meses después salió una observación. mm, sí, claro. Pero después, para los 30 días, uno no tiene permiso, ¿cachai? Como a Sí. extenderse más. Entonces, yo sé que es un tema que se ha discutido y se ha debatido harto últimamente, pero algo está funcionando muy mal ahí. Sí, es Y extraño porque esos 30 días también los tienen ellos y que también está definido por la Ley General de Urbanismo y Construcción. claro, uno Pe- podrá decir, son recursos, sí, son gestión, sí, son... obviamente las cosas uno no las puede ver así como solo generales, siempre hay cosas más específicas, pero hay un problema y yo creo que parte por los arquitectos ahí, mm, como hacer mejor el trabajo que tenemos que hacer. Y eso, y ahí yo creo que hemos perdido la batalla solos. mm, sí, es verdad. Mm. Gonzalo, una pregunta un poquito más relajada.
¿Dónde encuentra Gonzalo Iturriaga referencia? ¿De dónde se nutre Gonzalo Iturriaga para sus ideas en arquitectura? Hemos hablado aquí con personas que, bueno, lo típico, el arte, el cine, Mm, otros en las actividades sociales con sus mm, amigos, en el deporte, en salir a caminar, mm. etcétera. ¿Dónde encuentra Gonzalo Iturriaga un espacio en donde se nutre de información? O sea, siempre la retroalimentación, como las conversaciones, sea Mm, con quien sea, son una oportunidad. mm, Eh, Digo, en la Cata conversamos harto. No porque nos sentemos, no somos intelectuales, nos estamos a tomar un café a hablar de arquitectura, eso no existe. Pero sí, de repente yo llego y planteo como, oye, mire, y en esas conversaciones aparecen cosas. Tengo un par de amigos con los que siempre ya nos llamamos, nos juntamos y hablamos de arquitectura pero, pero tampoco es como para hablar de la contingencia hoy día ni nada, sino que como de alguna manera debatir y yo creo que ahí hay una retroalimentación. La universidad también, sin duda, es como una retroalimentación sí, gigante hacer clase. porque uno tiene que estar haciendo o levantando temas, posibilidades, autores. Siempre me he sentido más cercano al arte. Mm, Miro más arte que arquitectura. Arquitectura, la que se hace hoy día no la miro, no me interesa. Pero no porque no hayan cosas interesantes, yo soy parte del mismo, de sí, ese mismo claro. problema, sino porque creo que, o sea, me gusta más ver como lo que se hizo Mm, hace 40 años atrás, 50 años atrás, porque eh, pasó el tiempo y tú ves en dónde lo que mm, aguantó el tiempo, de claro, alguna forma. claro. O sea, si hay algo que hoy día uno le ve un valor porque ya aguantó 50, 60 años, porque realmente tiene un valor. Si yo mirara lo que hoy día está pasando, es difícil, porque sería solamente como es bonito o Es una visión feo, parcial. es una visión parcial, porque tú no sabes si eso va a aguantar en el Mm, tiempo. Hoy día también pasa que es como que se están diseñando puras cosas como bonitas, súper ultra diseñadas, así como el para la revista. detalle para la revista. Y es entonces, pero yo no sé hasta qué punto, independiente que pueda encontrar cosas que están muy bien hechas, no sabes si eso va a aguantar el Mm, tiempo. Entonces, si miro referencias o miro algo o leo algo, trato como que sea más antiguo, que tenga un valor ya como que está gente que está preparada y que de alguna manera entiende esto y va cruzando cosas que le otorgue. Y el arte siempre ha sido como una cosa como presente en mi vida, a través de mi papá. Mi papá estudió arte un par de años, después se dedicó a otra cosa, pero estudió arte, entonces siempre ha habido como autores nacionales ah, principalmente, pero pues, como que siempre de alguna manera ha sido algo que me ha llamado más la atención que estar mirando arquitectura. Pero tampoco es como que estoy con revista encima de la mesa revisando, quisiera, y tratar de ahí encontrar qué hacer. sí. De hecho, yo creo que también hay otro factor. Yo te he visto que haces harta actividad outdoor Sí. y que está muy relacionado justamente Mm, con tu trabajo probablemente en la montaña. Y esa fascinación y ese gusto que tienes por la montaña, mm. yo creo que ahí también hay algo que cada Mm. vez que sales... Hay una cosa donde yo llegué a vivir con un año, así como en un lugar que prácticamente era casi campas, era como el borde de la ciudad en ese momento, y mi patio eran como los cerros. Mm, Y esto yo lo entendí después con el tiempo después, pero claro, salíamos y íbamos al cerro. Y entonces yo creo que mi gusto por estar arriba de un cerro tiene que ver con eso, así como me gusta mucho como viajar, explorar, tratar de siempre mirar de chico un cerro que decía, ya, en algún momento voy a subir hasta allá. De chico nunca lo logré porque era una cuestión muy lejos y hoy día ya he dado como 300 vueltas por arriba y me lo conozco entero, pero por eso. Y sí, yo creo que al final todas esas cosas te van nutriendo de gusto. claro. A mí el deporte, bueno, yo fui tenista entre o sea, a los 8 años agarré la raqueta, empecé a jugar de a poco, a los 12 empecé a entrenar, hasta los 19 años jugué seleccionado en la Católica y fue como, yo Ah, quería ser mira, profesional. mira. Tenis, la arquitectura siempre fue algo, no sé por qué, pero fue algo que quise estudiar. Siempre fue como, ya, si estudio va a ser arquitectura. Arquitectura.
De hecho, me acordaba el otro día de que a los 12 años empecé a entrenar en la Casona. Fue la Ya, las primera vez que canchas, sí. empecé a entrenar con un entrenador. Y pasaba por los pasillos de la Casona y estaba lleno de maquetas, porque la escuela de Claro, la arquitectura escuela de estaba arquitectura ahí. está ahí. Y en ese momento dije, yo voy a estudiar aquí. Mira. Yo no llegué al Andrés Bello porque, bueno, llegué porque por supuesto me faltaba puntaje para la Católica, pero la Andrés Bello como que fue en esa memoria de ese lugar que yo pasaba y estaba en estas maquetas y dije, aquí voy a estudiar. Sí. Y claro, después llegó cuarto medio y había, bueno, ya no voy a ser profesional de esto, implicaba otras cosas y fue como, bueno, me tengo que poner a estudiar para una carrera, ¿cachai? Entonces, pero el deporte a mí me entregó muchas cosas y yo creo que el deporte, bueno, tú también fuiste Sí. deportista durante harto rato y el deporte te entrega varias cosas, disciplina Así es. y hay un tema que también, repetición. O sea, para pegarle a la pelota y que caiga en esa esquina, que después con muchos años uno lo logra, hay que pegarle 10.000 veces. Así es. Para lograr eso. Y no es como juego una vez, 2 veces, no, era todos los días durante años y yo entrenaba todos los días, en los veranos eran jornadas completas y en verdad que, y como las cosas que me gustan soy muy obsesivo, es como que lo voy a hacer y con todo. Yo creo que eso fue algo muy bueno que me ayudó mucho en la carrera. Porque la carrera es lo mismo, hay un factor de frustración detrás de pegarle, por ejemplo, a la pelota y que no caiga donde quieres y hay que seguir pegándole y todavía no cae. Entonces, y uno pierde más partidos de los que gana en el tenis. Y hay una cosa que la carrera tiene eso mismo, de nosotros por lo menos nos tocó una formación de que tú estabas frente a un profesor y el profesor te mandaba para afuera, te ponían una nota y este es el siguiente encargo y tú te ibas ahí con tu cuestión rayada o no rayada, pero con una nota y era como que está mal. Sí. Y tenías que volver a hacer algo sin saber necesariamente por qué estaba mal y entonces hay un factor de frustración. Trabajé 2-3 días en esto, llegué, estaba malo, no sé por qué, tengo que volver a hacerlo. Y eso yo creo como ese tener que volver a hacer, y no necesariamente en el mismo patrón, sino que volver a hacer de nuevo y tratar de ver qué corrijo para que salga bien. Era extraño eso, sí, porque además destacaban los proyectos que estaban buenos y tú, ya, bien, aprendías de los proyectos buenos, pero te quedabas con la duda de, ya, ¿y yo en qué te equivocaste? Claro, sí, exacto. Entonces, tiene esa cosa que fue muy similar y yo creo que por eso en la escuela me fue bien, porque primero tenía la obsesión necesaria para tener que hacer las cosas 20.000 veces sin ningún problema. O sea, como que no me problemaba tener que volver a pasar de largo para poder llegar al resultado o volver a hacer algo que no sabía por qué, pero hacerlo. Y que no tenía esa condición de frustración. O había una frustración, pero era muy corta porque era como ya, ok, entonces tengo que hacerlo de otra manera. Y ver hasta dónde la cuestión empieza, cuándo empieza a funcionar. Y cuando empezáis a ver, ya, esto funciona por esto, perfecto. Sí. Y yo creo que el deporte, claro, a mí en ese sentido, en el colegio me sirvió mucho como para concentrarme. También había otro factor que no tenía tiempo para estudiar. Porque literal salía del colegio y salía corriendo a San Carlos a entrenar. Porque en media hora tenía que llegar y cada vez que llegáis tarde te tiraban al cerro y teníais que subir hasta la cruz de Tuber y bajar como para calentar. Entonces, y llegaba a las 8 de la noche a mi casa, de vuelta. Entonces, ¿en qué momento iba a estudiar? Tenía que poner atención. Sí. Y en ese poner atención era mi momento de estudio. Y esa etapa cuando entendí eso, que era como la forma para que funcionara estudiar y jugar tenis, fue lo mismo en la universidad. Me acuerdo Noguera, no sé, empezaba a dar los encargos, o cualquier profesor daba los encargos y yo me ponía en el momento a no tan solo escribir el encargo, sino que a dibujar lo que se me ocurría de lo que él estaba encargando. Y cuando hacía eso, hacía los primeros dibujos, después me iba caminando a tomar la micro y me iba pensando de alguna manera, ya, ¿qué es lo que tengo acá en la mano? Y llegaba a la casa y ya sabía lo que tenía que hacer. Claro. Y me ponía a trabajar nomás. Genial.
Y creo que tiene nace en el fondo de esta formación que tuviste en el deporte. Y entonces hasta el día de hoy, claro, todos los días me levanto y lo primero que hago es deporte. Como es parte de mi la rutina. Vida, sí, no, si no me vuelvo loco. Así es. Gonzalo Iturriaga, muchísimas gracias por esta conversación. Ha estado muy, muy, muy buena. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por estar en un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. No olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Chao, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.